esta semana es importante, muy importante, porque nos da base. Comenzó la semana pasada con una base, Pablo, de algo que estaba la gente creyendo. Y esta semana vamos a ver más. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo ha agarrado o ha tomado los libros, cartas de Pablo y los han hecho en contra de la Torá. Todo lo que Pablo dice, según Pablo está desechando la Torá y no es cierto para nada. Entonces, hoy vamos a ver el argumento, algo muy crucial para entender que no está hablando en contra de Torah. Eso es importantísimo, ¿sí? Y aparte estaban haciendo otra cosa en cuanto al Mesías. Entonces ahí vamos a ver exactamente por qué Pablo tiene sus argumentos en quién es el Mesías. Entonces eso es para esta semana. No tengo el poder. No sé si está dando o no. Muy bien. Vamos a ver cómo va. Muy bien, la semana pasada vimos esto. Debemos ser impulsados a ser unidos en amor. Es lo que vimos primero. Eso, dentro de la comunidad tenemos que amarnos los unos a los otros, pero con lo que conocemos y entendemos de Yahweh y su Hijo y el plan de redención, eso debe impulsarnos a amar los unos a los otros, ser unidos en amor. 2. El misterio de Elohim es el plan de redención por Mesías. Estoy cortando, ¿verdad? Un poquito, vamos a ver. Si no, pongo el otro micrófono. El misterio de Elohim, a veces la gente trata de dividirlo porque en varias partes el misterio de Elohim. Entonces, pero el misterio de Elohim es el plan de redención. Incluye diferentes cosas por ahí, sí, pero no es... pero en general está hablando del plan de redención por medio del Mesías. Muy bien, ahorita vemos. 3. Debemos tener cuidado con falsos argumentos persuasivos. Eso es lo que vimos la semana pasada, que vamos a comenzar algo similar esta semana, ¿sí? Y debemos seguir conectados, construyendo sobre el fundamento, constantes y agradeciendo. Vimos todo eso la semana pasada. Si no estuvieron o no recuerdan, ahí está la predicación o la enseñanza en YouTube. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cambio esto o no? ¿Piensa que sí? Los jefes ahí atrás. ¿Sí? Ok. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, comenzando, nada más vamos a ver 3 versículos esta semana, pero vamos a acampar en este versículo mayormente y luego vamos a ver los otros 2. El versículo 8 dice, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres
conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. Ahora, la semana pasada vimos que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Esta semana comienza así, que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Ahora, la idea de llevar cautivos, la semana pasada fue nada más que nadie los engañe. Ahora está llevándolo un poquito más allá y está diciendo que no los llevan cautivos. Porque cuando ya te llevan cautivo, ¿qué pasa? Que no tienes poder sobre lo que estás pensando ni pensando. Esta idea de llevar cautivos lleva la idea de ser llevado como botín. Si alguien viene y entra en el pueblo, gana al pueblo y luego los lleva a las personas como esclavos o más como regalos, algo que ellos pueden utilizar así. Y esa es la idea de llevar cautivos. Entonces no es simplemente que ya vas a estar vagando por un lugar, sino vas a estar cautivo y no vas a poder salir de lo que es ese pensamiento, esa, como dice aquí, filosofía. Ahora, dice que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías. Esta palabra es importantísimo entender. Si no lo entendemos, no vamos a entender toda la carta de Colosenses. ¿Sí? La palabra filosofía en griego literalmente significa tener afecto por lo sabio o amar a lo sabio. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando pensamos en filosofía, porque ¿qué piensan cuando alguien dice, ¿dónde estás estudiando? Estoy estudiando en filosofía y letras, ¿verdad? La gente dice eso y dices, no hombre, andan vagando por, quién sabe, están viendo las estrellas y contemplando quién sabe qué y todo eso. Lo que pensamos de filosofía, ¿sí o no? ¿Verdad? Es la idea dentro de la sociedad, aunque la mayoría de veces la gente que está estudiando en filosofía y en letras no están haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, por medio de filosofías, entonces, ¿qué es filosofía? Bíblicamente hablando de cómo está usando esta palabra aquí Pablo. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu filosofía de la vida o en la vida? ¿Qué me vas a responder? Bueno, es que es una cosa, por ejemplo, en mi casa, nuestra filosofía en la casa es, tenemos estas reglas y nosotros llevamos nuestra vida así. Cuando yo ando afuera, cuando estoy en el trabajo, mi filosofía es que voy a trabajar duro, que voy a hacer esto y esto en el trabajo y así voy a llevar mi vida. Si estoy con la familia en otra parte, así vamos, la filosofía es esta, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. En cada área de nuestra vida tenemos una filosofía diferente. Es lo que es una manera de vivir, de cómo creer y vivir, ¿sí? En el primer siglo, filosofía tenía que ver con la manera de vivir. Cómo manejar tu vida según tus creencias, ¿sí? Ahora, Josefo, el historiador del primer siglo, si no han leído Josefo, sus libros, yo les animo a leer sus libros, porque van a entender mucho de lo que era el contexto de la Biblia en ese tiempo, el contexto dentro de Israel y el contexto en Roma, en el Imperio Romano. Josefo, en su libro de Antigüedades, en el capítulo 18, versículo 11, llamó a los fariseos, saduceos y los esenios como sectas de filosofía.
Y cuando dice sectas, no está hablando de como usamos sectas hoy en día, ¿verdad? Está hablando de esta secta, este grupo, ¿sí? Entonces, grupos con diferentes creencias, ya basadas en la misma escritura, fariseos, saduceos, esenios, sus creencias y sus maneras de vivir. ¿Sí? ¿Están entendiendo un poquito más de lo que es filosofía? Por medio de filosofías, y luego dice, por medio de filosofías y vanas sutilezas. Y vanas sutilezas. ¿Sí? Dice, espérame, ya me perdí. Ahora, esa palabra sutilezas es algo engañoso. Son engaños. Y son engaños que son vanos, vacíos. No traen nada dentro de él, aunque están creyendo y están manejando su vida según esas filosofías. Esos engaños ya no te lleva a lo que era el fin de lo que es la creencia. Ahora, los antiguos, en el tiempo del primer siglo, aún griegos, aún romanos, aún judíos, los antiguos creían que una buena y verdadera filosofía tiene la habilidad o tenía la habilidad de contener el pecado. Tal vez los griegos no lo llamaban pecado, pero estaban hablando de algo que era indebido, ¿sí? Tenía la habilidad de contener el pecado y controlar pasiones y deseos desenfrenados. Aún en los griegos, aún en los romanos, si ellos llevaban una buena y verdadera filosofía, no los llevaba a hacer ciertas cosas que muchas otras personas estaban haciendo. Así creían de las filosofías, ¿sí? Las filosofías eran vanas, vanas sutilezas. Ahora, fueron hechas porque tenían filosofías. ¿Hechas para hacer qué? Para controlar sus vidas, para tener dominio propio en sus vidas, para controlar mayormente la carne. Porque había un problema grande en el Imperio Romano. Un problema grande. Hasta llegaron los romanos, el Imperio Romano hizo un edicto diciendo, se tienen que casar y se tienen que tener hijos. Porque ya estaban llegando la sociedad a decir que ya no querían hijos, ya no querían herederos, ya no querían estar ahí. Ellos querían hacer su vida y vivir en el desenfreno. Y el Imperio Romano llegó al momento a decir, no, eso no es bueno, no es buena filosofía. Necesitamos una mejor filosofía. Los hombres tienen que casarse con mujeres y no estar con sus siervos y otros hombres y cosas así. Necesitan tener una esposa y necesitan tener hijos. Porque si no, el Imperio Romano se va a acabar. Sí. Entonces, ¿ven cómo la filosofía los llevaba a decir, no, esa filosofía del desenfreno no es correcto. Tenemos que hacer algo para salvar al imperio. Y esas filosofías que ellos tenían eran vanas sutilezas, porque no los llevaban a hacerlo, porque seguían con los problemas. Roma llegó a ser un lugar que ellos pensaban que era la luz al mundo, pero realmente era, Roma especialmente, era un lugar de problemas, de prostitución, de pecado, de desenfreno. Entonces llegó a un momento y por eso ya después de años se acabó el Imperio Romano.
se convirtió en un estado religioso y todavía con un poquito de poder, pero no como antes. Entonces, esas filosofías eran vanas y sutilezas, no tenían el poder por lo cual fueron hechas las filosofías. Fueron hechas para ya tratar de mantener el pecado y el desenfreno así abajo, pero no tenían el poder. Ahora, esto es importante entender porque esto nos va a llevar al argumento de Pablo. Él dice, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres. Ahora, ¿qué es tradición de hombres? ¿De dónde proviene? De hombres. Eso es importantísimo porque luego llegamos a en Colosenses y muchos teólogos, muchos predicadores y todos dicen, está hablando de algo de la Torah. Aunque dice tradición de hombres, incluye eso, porque Yahushua vino para cumplirla, o más bien abolirla, como ellos dicen. Pero no era así. Entonces, aquí tenemos que ver las palabras y entender las palabras y entender lo que estaba pasando. Era conforme a estas filosofías y van a utilizarse conforme a la tradición de hombres. Y también conforme a los principios elementales del mundo. Ahora, ¿qué son eso? Cuando hablamos de los griegos, los romanos y los judíos del primer siglo tenían su parte mística, igual como hoy en día. Si vamos a congregaciones, no vamos a hablar de las iglesias evangélicas, vamos a hablar de las iglesias de raíces hebreas. ¿Cuánto misticismo hay? La verdad es increíble cómo pueden meterse tanto en el misticismo. Pero en ese tiempo había esos principios elementales del mundo. ¿Cuáles son los principios elementales? ¿Cuál es lo elemental? ¿Qué dice la filosofía o qué decían Aristóteles y todos ellos? Hablaban del viento, del fuego, del agua y de la tierra. Lo elemental, los elementos del mundo, ¿sí? Ahora, no son simplemente esos elementos. Cuando hablaba la gente de los elementos, ¿de quiénes estaban hablando? Que esos elementos estaban controlados por ¿quiénes? Por los dioses. Y en el caso de algunos judíos, ¿quiénes controlaban todo eso? Especialmente hablando de los esenios. Los controlaban los ángeles o los espíritus. Llevaban al misticismo ahí. ¿Sí? En Colosas tenemos que entender, porque muchas veces leemos cartas y decimos, estamos hablando de solamente gentiles. En Colosas había un grupo grande y alrededor de Colosas, en toda esa parte donde están los otros dos, esa cosa, Hierápolis, y la Odisea. En esa parte había un buen grupo de judíos. Fueron llevados algunos y luego otros llegaron ahí. Porque ¿qué pasa? Cuando vas a otro país, a otro lugar, ¿qué buscas? Gente como tú. Yo no pude encontrar. Entonces ya me quedé aquí. Pero muchas veces vas a un país y ¿qué buscas? ¿Dónde buscas? Gente como tú. Entonces judíos iban por todo el imperio romano, encontraban y ya se iban juntando más y más ahí. Entonces Colosas
Colosenses no fue escrito solamente a los gentiles. Estamos hablando que había un grupo grande de judíos en esa parte. Y algunos influenciados por los esenios, especialmente. Iba a meterme en cada detalle de los esenios, pero dije, no, voy a dar algo mejor, un panorama general. Otros por misticismo, por ejemplo, en el judaísmo, en el primer siglo, nosotros vimos en un tiempo, si no has visto la serie sobre vida y muerte, te animo a ir a YouTube, ver esa serie de siete predicaciones, 7 enseñanzas. Porque allí hablamos de el rico y Lázaro. Nos vendieron la idea que esto era una historia real, pero no era una historia real, no es una historia real, es una parábola. Y está dando a la cabeza de los judíos, esos fariseos en ese tiempo que creían en el misticismo. Adoptaron cosas de los griegos, de mitología, y los romanos de mitología, y ahí estaban dentro de esa parábola. No existe ni un seno de Abraham, ni el Hades. Entonces, ¿de dónde viene? De la mitología, el misticismo de todo lo que había en ese tiempo. Entonces, en ese lugar, aún los judíos fueron influenciados así, de esta manera, del misticismo. Creían en autoridades cósmicas. En todo lugar, ahí había autoridades que estaban controlando, ¿qué? El viento, la tierra, el agua y el fuego. Y muchas otras cosas, las estrellas, los planetas y todo eso. Creían en autoridades cósmicas, poderes sobrenaturales que estaban sobre la naturaleza. ¿De dónde viene la idea de la madre naturaleza? Vienen de ahí, de esas creencias que ellos tenían y hasta los judíos de repente tenían. Y creían en los ángeles, y ya nosotros creemos en ángeles, pero ellos creían en los ángeles de otra manera. Los adoraban. Creían que estas entidades espirituales tenían control sobre el universo. ¿Sí? ¿Ya están entendiendo por qué Pablo está haciendo el argumento que está haciendo? Porque había grupos, no solamente judíos que creían así, sino los griegos, diferentes sectas ahí que creían de esta manera. Estas supersticiones fueron combinadas con prácticas religiosas, incluyendo días sagrados bíblicos. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo en el tiempo de la nueva luna? La luna nueva. ¿Qué estaban haciendo cuando llegaba una fiesta? ¿Qué estaban haciendo? Estaban metiendo a todo esto dentro de hasta sus festivales. Regulaban estrictamente comidas, bebidas y festivales, agregando rituales ascéticas. ¿Qué es asceticismo? El asceticismo es cuando crees que esto está mal, lo material, el cuerpo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que no meter ciertas cosas. Y si metes carne a un cuerpo de carne, está mal. Por eso tenían que ser vegetarianas. Y hasta los esenios no mandaban sacrificios de carne al templo, sino sacrificios de vegetales, porque ellos no creían en eso. Increíble. Y también, otra vez, adoración de los ángeles. Haciendo todo esto,
creían que podían adquirir sabiduría y ser protegidos de los espíritus malignos. Esto es lo que se llama en nuestro tiempo sincretismo. ¿Qué hizo? Bueno, lo interesante es que en el tiempo del primer siglo estaba parte del judaísmo, tenía sincretismo de una manera increíble. ¿Y qué pasa con las iglesias de hoy en día? Hay un sincretismo increíble. Simplemente que la mayoría de las iglesias evangélicas están en contra de celebrar los días sagrados de Yahweh. Pero bien que pueden celebrar la Navidad que viene del paganismo y hasta la Pascua que es celebrada dentro de las congregaciones que viene del paganismo. Bien pueden celebrar algo que viene del paganismo, pero desechan lo que era de Yahweh y lo que no era, es de Yahweh. Un sincretismo increíble. Es lo que hemos estado haciendo aquí en esta congregación. Hace 14 años comenzamos una congregación. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos 5, tal vez años, hemos estado quitando el sincretismo que dejó entrar la iglesia. Estamos quitando eso porque no queremos nada que no sea de Yahweh. Amén. Ahora, otra vez, vamos a regresar al versículo. Espero que entendieron la magnitud de lo que eran las filosofías y las vanas sutilezas. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, lo que el hombre dice que es, conforme a los principios elementales del mundo, todo lo que creían en cuanto a esas entidades que estaban, esos espíritus, los ángeles, el control que tenían, hasta control sobre la salvación, creían eso. Y aparte de todo eso, dice, y no conforme al Mesías. Y no conforme al Mesías. El problema mayor con todo lo que cubrimos, aparte que no es verdad, ¿sí? Es que minimizaban la persona y la posición del Mesías. Y eso fue un problema grande, porque decían, sí, creemos en el Mesías, sí vino el Mesías, sí murió y todo, pero los ángeles, pero los espíritus. Pero tenemos que hacer nuestra vida así porque el cuerpo es malo, entonces tengo que hacer esto y esto y esto para la salvación. Entonces se metían en tantas cosas que minimizaban quién es el Mesías y qué rol tiene en cuanto a todo esto. Por eso Pablo insiste desde el capítulo 1 que estuvimos viendo. Pablo insiste en presentar quién es el Mesías realmente. Y comenzó en el versículo 15 y dijo, es la imagen del Elohim invisible. ¿Qué dijimos de eso? ¿Qué es esa palabra, imagen? En griego es ícono. ¿Qué es Elohim? No. Esa es la imagen de Elohim. Podemos verlo como en nuestro teléfono tenemos un icono. Pero el icono no es el app completamente. El icono representa el app. Así es el Mesías. Es la imagen, el icono
Él nos mostró el carácter de Elohim, mostró el carácter del Padre, quien es Yahweh, mostró eso completamente. Entonces, eso fue la primera cosa que vimos. Después dijo que es el primogénito de toda la creación, que es una frase, un título del Antiguo Testamento que expresa ¿qué? Realeza y autoridad. Realeza y autoridad. Y Pablo ya desde ahí comienza a decir, ustedes creen en todas estas entidades. Ustedes creen que ellos son los que controlan todo el universo. Ustedes creen que tienen algo que ver con la salvación. Déjenme presentarles a mi Mesías. Entonces después, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego decía, Él existe antes que todas las cosas. Todas las entidades que ustedes creen que existen, Él existía antes que todas esas entidades. Existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Él es el que trae todo junto porque Yahweh le dio esa posición, esa autoridad. Y luego hablamos de que Él es ¿qué? La cabeza del cuerpo, que es la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? La misma comunidad que estuvo en el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Yahweh, es Israel. Somos parte del pueblo. ¿Sí? Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. También decía, Él es el principio, el primogénito dentro de los muertos. ¿Por qué dice que Él es el principio? No está hablando de que Él comenzó antes de todas las cosas de creación. Ahora está hablando de qué? Está hablando el primero en resucitar, el principio de todo eso, que va a haber resurrección. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y luego dijo, en Él el Padre quiso que habitara toda plenitud. ¿Qué tenía que ver toda plenitud ahí? El contexto nos decía que todo lo que es la restauración de la humanidad se encuentra, se encuentra en Él completamente. Porque el plan de redención del Padre era mandar a su Hijo a hacer la obra que tú y yo no pudimos hacer para poder tener victoria sobre la muerte. ¿Sí? Y luego decía, en Él están atesoradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. ¿De cuál sabiduría y de cuál conocimiento? En cuanto al plan de redención, en cuanto a lo que Yahweh quiere, en lo que va a hacer. Incluso en Juan decía que el amor y la verdad llegaron por medio de Yahushua. De eso habla. El amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El amor llegó en el Mesías y la verdad llegó porque Él cumplió con todo lo que es la verdad, incluyendo y especialmente lo que es el plan de redención de Yahweh. Entonces pueden ver que Pablo iba haciendo su argumento a base de lo que estaba pasando ahí en Colosas. Porque ellos estaban creyendo tantas otras cosas y estaban minimizando al Mesías, minimizando a Él. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Llegamos al versículo 9. Dice, porque en Él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Sí, yo sé que en sus versiones tal vez dice algo más,
Pero esta es la idea de este versículo. En la creencia de los principios elementales, los elementos participaban en la naturaleza divina. ¿Escucharon eso? Los elementos, que ellos creían en esos elementos, esos espíritus o esos entes que estaban controlando todo, ellos participaban en la naturaleza divina, la plenitud divina. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo aquí? Bueno, aparte de eso, tenían una parte importante en lo que es la salvación para el mundo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban cambiando hasta lo que era la salvación de la muerte. Entonces, Pablo deja en claro que el Mesías no comparte su divinidad. Es el Hijo divino del Padre. El Hijo divino de Yahweh. Cuando dice ahí corporalmente, está hablando de esencialmente y efectivamente. Que no puedes quitarlo. Él ya es divino. Porque, ¿qué decían muchos? Muchos decían que pues es que es un hombre. Nada más. Fue un hombre nada más. Y luego otros sigue siendo hombre nada más. No es divino. Entonces, ahí Pablo está diciendo, no. Sí, vino. Estaba aquí en la tierra. Pero, ¿qué decía al Padre? Restaura mi gloria como lo tenía antes. Porque tenía su divinidad. Y Él vino a hacerse hombre. Y luego regresó a tener su gloria, su divinidad. ¿Sí? Corporalmente, diciendo ahí en este momento, Pablo dice que corporalmente toda la plenitud de la divinidad está en el Mesías. Él es el Hijo divino de Yahweh. ¿Estamos bien? Por eso en Hechos 5 dice Pedro, a Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe. ¿Cuál es su función? Es el príncipe. Va a venir aquí a reinar en la tierra como rey, pero todavía sigue siendo el príncipe de su padre. Porque el Padre es el Rey del universo. Y para entenderlo un poquito más, José, Faraón. José fue dado un anillo y Faraón le dijo, tú tienes todo el poder, pero no tienes poder sobre mí. Soy el único. Es lo que dice la palabra. El Padre le dio toda la autoridad. Pero, y en Corintios dice, todas las cosas fueron sujetas a Él. Y luego, ¿qué dice? Exceptuando el que le sujetó todas las cosas. Porque el Padre no está sujeto al Hijo, sino el Hijo está sujeto al Padre. ¿Sí? Luego dice en 1 Pedro 3, ahora Él, después de ascender al cielo, está a la diestra de Elohim. Y los mensajeros, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Me imagino que Pablo quería a Pedro ahí con él para decir esto, ¿verdad? A los colosenses. Pero Yahweh lo ensalzó a la gloria que tenía antes, a la diestra de Él, del Padre, de Yahweh, dándole toda plenitud de la divinidad con la autoridad sobre todos. Yahushua no tiene autoridad en sí mismo. Yahushua tiene autoridad por medio del Padre, Yahweh,
quien es el único Dios verdadero. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Aunque no, voy a seguir. Versículo 10. Yo sé, tenemos personas tal vez que están aprendiendo poco a poco ciertas cosas. Y la verdad, en otros tiempos les he dicho, si no creen igual que nosotros, quédense. Vamos a aprender juntos. Y vamos a ver, vamos a seguir estudiando. Entonces, quédense si no creen igual. No hay problema. Vamos a estudiar. Versículo 10, el último versículo. Dice, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Y ustedes están completos en Él. Yahushua, el Mesías, tiene plenitud por parte del Padre. Le dio toda la plenitud, tiene su divinidad, es el Hijo divino. Entonces, Él tiene eso y nosotros, ¿cómo tenemos nuestra plenitud? Por medio del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías dijo que por medio de Él íbamos a estar todos así, por Él mismo. No, el Padre, es el plan de redención del Padre que mandó a su Hijo a hacer esto. Y ustedes están completos en Él. No hay necesidades de los principios elementales del mundo. No hay necesidad de ciertas cosas en nuestras vidas, prácticas ascéticas, de ciertas dietas. Bueno, dieta bíblica sí, pero esas otras cosas que ellos hacían, no. No hay necesidad de eso para ser completos, para estar completos. Porque nuestra plenitud viene cuando estamos en el Mesías. ¿Y qué significa estar en el Mesías? Estar en el Mesías es creer en Yahweh. Creer que Yahweh mandó a su Hijo para hacer la obra que no pudimos hacer, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. Y un día, cuando ya venga el Mesías otra vez, si estamos muertos, seremos resucitados a la vida con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado. Y los que están vivos o estamos vivos en ese tiempo, que espero que pase así. Yo mejor quiero estar vivo y volar. Siempre he soñado con volar. Quiero volar hacia Yahushua con ya consciente o algo así. Pero va a ser increíble. Eso es. Va a ser así, de esa manera. Él hizo eso para nosotros, para poder tener. Y no hay nadie más, ninguna otra cosa que puede hacer lo que hizo el Mesías. Por eso se le dio toda autoridad sobre todos. Aquí dice, ¿quién es la cabeza? No solamente del cuerpo, sino de todo gobierno y autoridad, sea en la tierra o en el cielo. Wow. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. Eso es increíble. Y Pablo está presentando su argumento por todo lo que estaban creyendo en ese tiempo. Y podemos hacer el mismo argumento hoy en día. Porque hay tanta gente que cree tantas cosas, tantas filosofías, tantas vanas sutilezas. Es así. Y por eso tenemos que regresar más y más de lo que es la palabra de Yahweh. Y entender lo que son las creencias que debemos tener y cómo debemos manejar nuestra vida según la Torah. ¿Sí?
En 1 Timoteo 2 dice, esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Okay? El mediador no es Elohim. Es el mediador entre Elohim y los hombres. ¿Sí? Yahushua, el Mesías, hombre. ¿Por qué dice hombre? Porque todavía es hombre, pero es divino. Porque resucitó con un cuerpo. Dijo, tócame, un espíritu no tiene carne ni hueso. Subió. Y cuando viene otra vez, cuando venga otra vez, ¿qué va a hacer? Mira, aquí están las marcas. Otra vez, igual, hombre que se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Efesios 1 dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahushua el Mesías, quien nos ha bendecido en el Mesías con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que ir al cielo para disfrutar de las bendiciones? No, todas las bendiciones que provienen del cielo son de nosotros por medio del Mesías. Y eso es caminar en la verdad, tener la esperanza que un día vamos a resucitar, tener la esperanza que vamos a ser adoptados completamente de parte del Padre. Y también tenemos el camino que tenemos que caminar. Y cuando estamos caminando en ese camino, estamos siendo partícipes de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque Yahweh bendice a ¿quién? El que obedece su palabra. Hoy pongo delante de ti, dijo Moisés, la vida y bendición o la muerte y maldición. Vida y bendición aquí en la tierra viene por medio de la palabra, pero la victoria sobre la muerte viene por el Mesías. Amén. Tenemos plenitud en el Mesías ahora, si seguimos, ¿verdad? Si seguimos, porque a veces ya estamos medios plenos. Tenemos plenitud en el Mesías ahora y en el futuro. Todo reside en Él y lo que Él hizo por nosotros, lo que Yahweh le mandó hacer por nosotros. Amén. Wow, qué increíble. Esta carta es tan increíble cuando entendemos el contexto de lo que está diciendo Pablo. Lamentablemente tratan de tomar estos versículos para decir que Yahushua es Dios. Y eso no es lo que está presentando Pablo. Pablo está presentando la posición correcta y la persona correcta, verdadera, de quién es el Mesías y quién es para nosotros cuando estamos en Él. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos primero, debemos tener cuidado de no ser cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque otra vez, hoy en día tenemos información de todos lados. De todos lados. Entonces, yo nomás les digo a cada uno de nosotros, porque digo nosotros, porque de repente también yo estoy buscando videos y ya, pues, suena bien, ¿verdad? Pero tienes que tener cuidado con lo que estamos viendo. Que no debemos tener cuidado de no ser cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas. 2. El Mesías es completamente divino y no comparte su divinidad con otro ente.
Digo ente porque estamos hablando de hombre, espíritu, elemento, lo que sea, no comparte su divinidad. Es el Hijo divino de Yahweh. Fue dado esa posición y Él está sobre todo. Amén. 3. Estamos completos en el Mesías, en esta vida y en la vida venidera. Porque muchas veces, aunque estamos creyendo en el Yahweh y en el Mesías, y estamos tratando de caminar, todavía decimos, me falta algo. Si vienes conmigo y me dices, me falta algo, ya teniendo a Yahweh, el Mesías, te voy a decir, tal vez es dinero y no tengo, ¿ok? Porque la verdad, aparte de eso, no. Estamos completos en el Mesías, en esta vida y la vida venidera. Y el último, el Mesías es la cabeza del cuerpo y de todo gobierno y autoridad. Y cuando regresa, wow, dice que va a ser un día terrible. Porque la gente que está viviendo de cierta manera van a temblar increíblemente. Porque va a venir no como un cordero, va a venir con cetro de hierro. Wow. Entonces, a la vez digo, qué bueno que va a venir, porque voy a ser resucitado o transformado. Pero lo que va a suceder aquí en la tierra va a ser terrible. Terrible. Por eso tenemos que decir a todos los que están en nuestra vida, a todos los que podemos encontrar, que hay una oportunidad de vivir para siempre y en esta vida vivir con bendición. Con bendición. Vamos a estar de pie para las preguntas de esta semana. Ahora, cuando hacemos estas preguntas es para llevarlo más hacia nosotros, ya más personal, para que podamos aplicar algo a nuestra vida, ¿sí? 1. ¿Has sido llevado cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas? Y te voy a decir, no contestes, o bueno, puedes contestar del pasado. Pero te voy a animar, a retar. Busca tu vida ahorita. Examina tu vida ahorita. Y lo que uno está creyendo, lo que uno está viendo. Y checa si no estás cautivado por medio de filosofías y vanas sutilezas. ¿Sí? Y eso puede ser en las cosas más mínimas de la vida. Y tenemos que tener cuidado ahí. 2. ¿Tu manera de vivir es conforme al Mesías? ¿Es conforme al Mesías? ¿Cómo conforme al Mesías? Creyendo en Yahweh, creyendo en el Mesías y caminando en sus pasos. ¿Y cuáles son sus pasos? Las instrucciones de Yahweh. ¿Sí? Por eso a las 3 de la tarde tenemos una clase, un estudio y ya comenzamos de nuevo. Ya, ahora con el primer mandamiento y ahora vamos a profundizar más en cuáles son para nosotros y cómo podemos cumplirlos, ¿sí? Entonces les invitamos a las 3. 3. ¿Crees que Yahweh hizo al Mesías preeminente y suficiente? Preeminente y suficiente. No necesitamos. Porque cuando Yahweh dice, cuando David escribe en el Salmo 23, que Yahweh es mi pastor y nada me falta, significa que no necesitamos, Yahweh es suficiente. Entonces Yahweh mandó al Mesías, entonces necesitamos al Mesías. Entonces en Él es preeminente y suficiente.
¿sí? Para nosotros, porque es parte, o más bien es el plan de redención de Yahweh. Y la última pregunta. ¿Tu vida está completa en el Mesías? Otra vez, no contestan. Esto es de examinar mi vida. ¿Dónde es que digo que me falta cierta cosa para estar feliz, gozoso? Porque podemos faltar, nos puede faltar dinero, hasta nos puede faltar amigos y todo. Pero cuando entendemos quién es Yahweh y lo que hizo por medio de Yahushua, el Mesías, es suficiente. Suficiente. Y si no estamos felices o gozosos, no estoy diciendo que tienes que estar riendo todo el día, y a veces hay tiempos en nuestras vidas que nos da tristeza, y estamos batallando, y no hay problema. Yahweh no cree que vamos a ser perfectos de ninguna manera, pero lo que Él quiere es que encontremos suficiencia en Él y en su Hijo. Y ya, eso basta. Debe bastar. No estoy diciendo que lo hago todos los días. Batallo. Porque vienen tiempos, vienen cosas. Y sí, batallo. Especialmente aquí. En la mente. Aquí es donde está la batalla. Por eso Pablo también dijo que debemos tomar cautivos cada pensamiento. Para ver si el pensamiento es bueno o es malo. ¿Tu vida está completa en el Mesías? Espero que podemos decir la mayoría del tiempo, por lo menos, ¿verdad? Porque todo el tiempo a veces eso es difícil. Somos humanos. Pero podemos tal vez decir la mayoría del tiempo estoy ahí. Y eso sería ganancia, y poco a poco ir caminando hacia casi todo el tiempo. Y hasta 99.9% del tiempo algo.